9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Héctor, Marco y yo daremos la charla de la Universidad Politécnica del Grupo de Ciberseguridad. Y os contaré un Zero Day que hemos encontrado en Groove. Hay que decir una cosa, este Zero Day ya está reportado a las principales distribuciones de Linux. También pues Oracle también estaba interesado, ya tiene un CVE asignado. Pero todavía no está parcheado en todas las máquinas. Entonces, si hay aquí administradores que tienen una máquina, pues igual pueden probar alguna cosilla. Esperemos que no hasta el nivel de explotación que os voy a contar, porque tiene una cierta complejidad. Pero bueno, por lo menos saber que existe, que lo tenéis ahí latente y que habría que parchearlo. Una de las cosas interesantes de Groove es que, Groove es el cargador de sistemas operativos que utiliza la mayor parte de Linux y otros Unix. También puede cargar Windows y no tiene conexión a red en principio. La máquina arranca y se ha acabado. Por lo tanto, necesitaríamos acceso local, tener acceso físico a la máquina. Por eso es interesante en el contexto de APTs. Los ataques más convencionales a usuarios de casa, pues hace falta la red. Entonces, este ataque, el uso de este Zero Day que os vamos a contar, hace falta un ataque, estar físicamente delante de la máquina. Entonces, lo iremos motivando a través de, tenemos acceso físico, tenemos una APT, podemos acceder al caché y el objetivo es robar información. Para motivar bien el ejemplo, porque luego voy a una parte un poquito más árida de programación, pero bueno, intentaremos entenderla fácilmente. Nos vamos a poner el rol del APT, sabemos que la empresa objetivo, pues sus comerciales, pues viajan con los portátiles, dentro de los portátiles hay información confidencial. Sabemos que un cierto objetivo, una cierta víctima va a ir a una conferencia como esta o va a ir a una feria, lleva el portátil, lo veremos bastante asegurado y se lo deja en el hotel. Entonces, el objetivo es tomar el control del portátil y mantenerlo controlado, como cualquier APT realizaría. Seguimos investigando a la víctima. La víctima sigue todos los protocolos de seguridad, son unos tíos, gente concienciada, tienen la BIOS protegida con password, todos los medios de arranque de la máquina están desactivados, el Groove, el mecanismo de arranque para el Linux, está protegido con password, a no ser que sea la opción por defecto, o sea, el arranque por defecto típico. No existen usuarios invitados, todas las contraseñas son robustas y la partición donde están los datos, que en principio son interesantes, está cifrada. O sea, tenemos un entorno relativamente muy bien trabajado, pero lo que vamos a ver es que si encontramos algún fallo en alguno de esos elementos, concretamente en Groove, pues podremos hacer una serie de cosas. Solo disponemos del teclado y del monitor, poca herramienta. Aquí si no ponemos USBs en un primer ataque, no tenemos red siquiera, aquello no funciona. Para entrar un poquito en la parte un poquitín más técnica, pues efectivamente, para verlo aquí tenemos que el sistema, el arranque, el ordenador arranca, la CPU se pone en marcha, hace un chequeo de que todos los registros están bien, una serie de cosas, llegamos a la ROM, la BIOS se ejecuta, en caso de querer acceder por ahí, si yo fuera un atacante, querría acceder a la BIOS, está protegida con password, ha seguido los protocolos, bien. El cargador del sistema operativo también tiene el password, está protegido con password, no podemos entrar por esa línea de ataque. Cuando arranca el sistema operativo normal, todos los usuarios tienen contraseña, los logins y password, y además pues, los datos que queremos coger, los datos en sí mismos están cifrados en una partición cifrada. Pues hay pocos vectores de ataque. Bueno, pero si encontramos que un fallo en Groove, a partir de ahí se abren unas posibilidades interesantes. Para ello necesitamos un acceso físico. Este tipo de ataque solo podría realizarlo una APT. Bueno, o un insider, ¿vale? También es otro caso. Bien. Para hacerlo rápido en la presentación, seguiremos más o menos los pasos muy simplificados de lo que hace una APT, que es adquisición de herramientas, la intrusión inicial, después conseguir persistencia y finalmente la comunicación con el command and control. Haremos las dos partes de la intrusión inicial la adquisición de herramientas de intrusión inicial de forma simultánea, ¿vale? Al final de la parte de adquisición de herramientas ya habremos realizado la intrusión inicial para hacerlo más rápido y luego finalmente nos quedará conseguir persistencia muy básica. Vale, esto me está cayendo. A ver, perdona. Vale. Sí, no sé qué. Conseguimos... Vale, yo creo que ya. Nada, sencillamente para motivarlo bien. Para los que sean administradores, yo creo que esto les va a interesar. O sea, yo creo que muchos que hemos sido administradores, cuando estamos cargando varios sistemas operativos y protegemos evidentemente el grupo, lo que sucede es que cuando queremos seleccionar otro sistema operativo, Windows, otra versión de Linux, o Oracle, o Solaris, la edición esa es muy sencillita. O sea, si tratamos de editar en el modo edición de Groove y cometemos algún error tecleando, aquello no va bien. O sea, es una sensación rara. O
sea, lo que normalmente todo el mundo pensamos es que esa edición, el groove es muy sencillo, no tiene potencia y, por tanto, el command line que hay ahí no admite los caracteres de backspacio, no admite caracteres de edición. Pero nosotros nos preguntamos, ¿eso es explotable? ¿Eso es un fallo realmente? ¿Eso es una feature de ese entorno tan sencillo de ejecución, tan primitivo? ¿O es realmente un fallo de programación? ¿Y hasta dónde podríamos llegar? Bueno, pues aquí viene un poco la... cuidado, ahora vamos a ver mucho código. En ensamblador veremos una cosa que antes se ha comentado, que era pues buffer overflow, que es un desbordamiento de integer overflow. Veremos una serie de cosas que nos van a hacer falta y reales. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre la programación o el entorno de ejecución que hay cuando Groove está arrancando, cuando tenemos una máquina funcionando, y el entorno de ejecución clásico, convencional de las aplicaciones? Bueno, en las aplicaciones tenemos un montón de mecanismos de protección. Antes se han comentado cosas como, por ejemplo, el NX, el Stack Machine Protector, el ASLR, súper interesante. Pero también... pero aquí no las tenemos. Claro, aquí no tenemos un sistema operativo. Aquí estamos ejecutando prácticamente código nativo. O sea, el Intel cuando arranca está de hecho está en modo 32 bits. No estamos en 64. Aunque tuviéramos una máquina de 64 bits, estamos en 32. No hay memoria virtual activada, no hay paginación, el código se puede automodificar a sí mismo. O sea, tenemos una capacidad de ejecución brutal. Entonces, bueno, aunque tengamos un entorno muy pedestre, muy sencillito, muy poco explotable en principio en un entorno de procesos normales, un sistema operativo convencional, aquí igual nos da un poquito más de margen de maniobra. Y sin embargo, vamos a ver dónde está el fallo. ¿Vale? Que siempre se dice, hay un fallo en tal sitio, hay un fallo en una librería. Bien, el fallo está en la primera línea roja que vemos. Ese curlen menos, eso es un error. Eso es underflow. Curlen es un entero, ¿vale? Un signed se inicia a 0 y sencillamente cada vez que se aprieta backspace, ¿vale? La letra key, la variable key vale /b, curlen se decrementa ciegamente. Por tanto, si yo al principio cuando estoy introduciendo, cuando llego a esta función y soy capaz de poner backspaces, la variable curlen empezará a tener valores negativos. Valores negativos son imposibles, por lo tanto, desbordas, sube hacia arriba y da un valor muy grande. Bueno, ya veremos lo que pasa con ese valor muy grande. El asunto está en que podemos sobreescribir fuera de ese buffer. El primer caso es lo que pone abajo. Cuando, después de dar unas cuantas veces al backspace, ya lo veremos exactamente en la demo, podemos salirnos y escribir lo que queramos en dos posiciones de memoria previas a donde está ese buffer. Por desgracia, no hay mucho margen de maniobra ahí, no hay nada interesante, nada que sobreescribir que nos permita redirigir el flujo, pero luego al final, cuando acaba esta función, sí que tenemos algo interesante, que es un group memset. De hecho, esto es una forma de defensive programming, esto está muy bien. O sea, la zona de memoria que tú no has utilizado, la pones a cero, vas limpiando memoria para no dejar rastros, para no dejar que un atacante pueda descubrir cosas. Pero veremos que justamente esta defensive programming es la que luego utilizaremos nos va a servir de puerta. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, antes de continuar, nada, sencillamente, para situarnos, tenemos el memory layout de la memoria está en la posición física, todo eso es memoria física, no hay nada de memoria virtual, olvidémonos, esto es la RAM que tenemos ahí pegada. Tenemos la parte más alta que es de la ROM, no se ve muy bien, y la parte más baja que son los vectores de interrupción. El interrupt vector table, que eso ya hoy en día prácticamente se gasta, solo se gasta cuando está la máquina arrancando. Y bueno, tenemos el código, esa funcioncita que hemos visto, pues en una zona de código, tenemos el stack por ahí en medio, una serie de cosas. Bien, cuando estamos ejecutando groove username get, lo que tenemos es, no puedo señalarlo, lo que veríamos en pantalla, lo que veríamos realmente es enter username, 2 puntos, y ahí podemos teclear. Ese es el único vector de entrada que tenemos al groove. Tenemos muy poquitos vectores de entrada. Quizá por ese motivo la gente no se ha dedicado a investigarlo. O sea, que si realmente, ¿qué haces en el groove? Tecleas 4 cosas, solo tienes el teclado. ¿Vale? Bien, si hacemos un pequeño zoom a lo que es la memoria, esa es la pila, esa es la zona de pila, es un poquitín técnico, pero bueno, tenemos la zona donde está el username, el buffer del username, también tenemos una zona de memoria donde vive, donde está declarado el password, y si hacemos un underflow, ese integer underflow que nos ha producido, lo que vamos a hacer es escribir, ser capaces de poner ceros por la parte de abajo de ese buffer. ¿Vale? Username, podremos salirnos y escribir cosas. Entre esas cosas hay una cosa muy interesante, que es la dirección de retorno de GrooveMemset. Si nosotros sobreescribimos esa dirección de retorno, podremos hacer una redirección de flujo. Bueno, pues si salimos en función del número de veces que le vamos a dar al backspace, podremos sobreescribir ciertas zonas de la memoria y entre ellas las direcciones de retorno. Bueno, hay un estudio impresionante, todas las direcciones a las cuales podemos saltar las hemos ido estudiando, pero bueno, por desgracia, si sobreescribimos la parte más alta de esa dirección de retorno del 0.7, se produce un reboot de la máquina en el entorno de ejecución nuestro, ¿vale? Es decir, esto ahí luego lo veremos por qué. Si sobreescribimos el 0.7 y el EB también, etcétera, ¿vale? Entonces, finalmente,
20 backspaces o más, saltamos a 0. En un entorno normal, saltar a 0 significa suicidio. O sea, eso se hace un segment fault o se produce una trap en el procesador, pero aquí no se va a producir eso. Aquí saltamos a una zona que en principio son datos, que son los vectores de interrupción. Pero si esos datos los interpretamos como si fueran código, y podemos, porque no hay protección de memoria, todo es ejecutable, y obtenemos aquel trocito de código. Ese trozo de código, haciendo un análisis muy detallado, que no vamos a hacer aquí, lo que nos vemos es que eso realmente se acaba convirtiendo en un memcopy. Extrañamente es un pseudo memcopy donde nosotros podemos elegir qué zona de memoria vamos a copiar y vamos a ejecutar. ¿Vale? Podemos elegir de toda la zona, bueno, una zona relativamente amplia de memoria, de hecho, de toda la ROM, de toda la zona más alta, que es donde vive obligatoriamente la ROM, porque ahí es donde Intel obliga que esté cuando arranca. Podemos elegir una zona de memoria y casualmente, si le damos 28 veces al backspace, el trocito de memoria que vamos a copiar es el que nos interesa. Bueno, pues se van realizando las copias y el código que inicialmente había en el vector de instrucciones se va a ir cambiando. En la zona esa roja vemos que inicialmente tenía un valor, el push, inc, log, y luego tiene push, o sea, enter, push, inc. Se han cambiado 4 bytes en una primera iteración de ese memcopy. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Vale? Que hemos elegido nosotros qué copiar. En una segunda iteración se vuelve a cambiar un trocito más y ya aparecen más cosas. Y lo que vemos al final es que hay un red, ¿vale? En rojo allí. No lo encontraremos, quiero decir, esto es complicadísimo de seguir, además depende del valor de los registros, un montón de cosas. Si seguimos ejecutando esto, ese red lo que hace es que coge de la pila un valor y que casualmente aquí ha habido, bien, esto es relativamente importante este valor, E00C, y saltará a esa posición de memoria. Y esa posición de memoria pertenece a una función que se llama group resquare run. Group resquare run es un módulo, es una parte que tiene group interna que normalmente casi nadie utiliza, pero que nos permite una funcionalidad extrema. Es un shell donde podemos hacer muchísimas cosas. Configurar la red, cargar casi cualquier sistema operativo, escribir en posiciones de memoria, leer de posiciones de memoria. Sí, un exceso. Bueno, pues entramos en medio de él, ¿vale? Y a partir de ahí, esto realmente es un bucle. Si nos damos cuenta, es un while. 1 da vueltas. Por lo tanto, tenemos un shell completo. Hemos roto el sistema, ¿vale? Bueno, doy paso a mi compañero, que os acabará de decir cómo ya tenemos una parte del control y cómo acabar consiguiendo infectar la máquina. Hola, buenas. Yo os voy a enseñar que efectivamente lo que nos ha contado mi compañero Ismael es así. Aquí tenemos más o menos preparado un entorno con este problema. Vamos a ver cómo un integer overflow, aprovechándonos de un simple integer overflow, vamos a ser capaces de obtener esta shell que decíamos antes. Iniciamos un sistema normal, tenemos un Debian 7.5 actualizado. ¿Vale? Nos va a salir ahora, nos debería salir, un segundo. Me ha salido en otra pantalla. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Si le doy a editar, pues me va a pedir un usuario, yo puedo poner el usuario que quiera, root, la contraseña que quiera, y me va a decir, pues no lo has acertado. Si en vez de poner un usuario y contraseña, vamos a contar todos, voy a pulsar 28 veces la tecla backspace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y si todo va bien, tenemos una shell. ¿De acuerdo? Con esto podemos ejecutar casi cualquier cosa. Tenemos un montón, muchísimos comandos, ¿vale? Lo que voy a hacer a continuación lo voy a hacer siguiendo las transparencias para no tener que ir escribiendo comandos, ¿vale? Pero básicamente podríamos utilizar el comando Linux, el comando init run file system, iniciar un sistema Linux, desplegar nuestro malware como quisiéramos. ¿Vale? Voy a volver a la presentación para hacerlo más cómodo. Si puedo. Vamos a ver. Vale, lo que hemos visto, lo que tenemos aquí en la izquierda, simplemente tecleando 28 veces la tecla backspace, en vez de introducir un número de usuario, tenemos un rescue. ¿Qué podemos hacer? Pues como he dicho antes, podemos intentar teclear todos los comandos necesarios del group rescue para iniciar un Linux con un bash y que sea muchísimo más cómodo desplegar nuestro malware. Pero nosotros nos dimos cuenta que si tenemos un poquito de prisa o si estamos en un entorno un poquito hostil,
nos salía a cuentas parchar el propio group de tal manera que estuviéramos siempre autenticados. De esta manera no hace falta que introduzcamos todas las líneas que veremos a continuación. Analizamos un poquito el group y vimos que la función que se encarga de autenticar a los usuarios es bastante simple y al principio tiene un return 1 que comprueba que si somos usuarios privilegiados estamos autenticados. Simplemente comentando, entre comillas, ese if, eliminando ese if del código, podríamos, siempre que llamemos esta función, estaríamos autenticados. ¿Qué hemos hecho? Ahí en rojito se puede observar, tenemos un salto que comprueba la condición. Lo que vamos a hacer es escribir nobs. Vamos a coger el if y lo vamos a destruir, de tal manera que eso siempre devuelva 1, siempre devuelva estás autenticado. Da igual quien lo pregunte, da igual qué usuario. ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues como veremos a continuación, bueno, group es súper potente, tiene un comando que se llama write_word, que nos permite escribir directamente en memoria palabras, bytes o medias palabras. En este caso vamos a escribir 0 por 90, 90, 90, esos 0 por 4, 90, que son las 4 nobs. Lo que hacemos es cargarnos esa condición. ¿De acuerdo? Con eso que hemos parcheado el group. A partir de ahí, si ejecutamos el comando normal, ya nos saldrá el menú de edición, pero sin pedirnos password. ¿Vale? Lo que hemos conseguido es evitarnos teclear pues, casi todas estas líneas, que se podrían haber hecho desde el group rescue, pero es mucho más sencillo escribir una línea que escribir todas aquellas. Y así estamos siempre autenticados. ¿Vale? Lo que hemos conseguido es estar autenticados. Ya podemos empezar a pensar cómo vamos a desplegar nuestro malware, cómo lo vamos a hacer. Hay muchísimas maneras. Dependería un poquito de si tenemos el TPM, si tenemos arranque seguro, si tenemos la partición del sistema cifrada, si tenemos los datos. En el ejemplo que me ha contado Ismael, lo que vamos a hacer es intentar robar datos del usuario que están cifrados, ¿de acuerdo? Esto podría asemejarse a una distribución actual de Ubuntu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, decir antes que esto va a ser un ejemplo muy sencillito para que se vea, porque si lo hiciéramos un malware súper realista, pues no se vería nada, porque la información la filtraría muy sigilosamente, no se podría ver. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es tratar de mostrar un ejemplo para que se pueda ver hasta dónde podría llegar alguien que quisiera explotar este zero day. Lo que hemos hecho simplemente es modificar una librería de Firefox. Asumimos que cualquier usuario que quiera utilizar el navegador pues abrirá el Firefox. Y lo que vamos a hacer es modificar una librería. ¿De acuerdo? Esa librería lo que hace es cuando inicia el navegador necesita una serie de librerías, las carga en memoria y ahí hemos hecho algún truquillo para que, además de hacer lo que tenga que hacer, crea un nuevo proceso y nos va a hacer un reverse shell a nuestra máquina. ¿Vale? Esto en realidad no sería así, obviamente. Pues pegaría mucho el cante, pero bueno, para que podamos ver algo, de otra manera no veríamos nada. Y vaya, comentar pues, que hay muchas formas. Nosotros hemos creado un proceso con la librería, pero podríamos hacerlo de la manera más sigilosamente o la que queramos. Pero sería dedicarle tiempo. Hemos cogido esta librería y decimos, bueno, y esta librería nos la va a detectar alguien y la hemos pasado por antivirus total y, bueno, de los 55 antivirus, nadie detecta que esto es un malware. Porque realmente está abriendo un socket, se está conectando a un puerto 53 o 80. Al final, que una aplicación abra un socket que justamente utiliza Internet, pues no parece que sea muy cantazo de que sea un malware, vaya. Entonces, ¿cómo lo vamos a desplegar? Lo que vamos a hacer es a modificar una línea del group, es la típica manera de obtener un root shell, si tenemos capacidad de edición en el group. Lo único que hemos añadido es la frase init igual a /bin /bash. Esto lo que va a hacer es, cuando se arranque, pues dando F10 o control X, iniciará y nos va a dar directamente una root de shell, sin pedirnos password. Da igual que el usuario root esté con password, da igual, porque el proceso 1, el proceso init es bash. ¿De acuerdo? Esto tiene una serie de ventajas, que luego lo diré, bueno, lo puedo decir ahora. Básicamente es que eso no deja rastro, porque no se está ejecutando ningún syslog, no hay nadie que esté registrando el acceso. O sea, solo tenemos un único proceso y se llama bash. ¿Vale? Entonces, en nuestra prueba lo que hemos hecho es pues, tener un USB, que tenemos nuestra nueva librería, la librería infectada. Lo que haremos es montar el sistema raíz, dejaremos caer la librería, bueno, el sistema raíz, el USB, copiamos del USB al sistema de ficheros /usr lib Firefox, librería que sea, desmontamos sin dejar rastro, limpiando el sistemita, y con power off apagamos la máquina.
¿Vale? Esto, como he dicho antes, no deja rastro. Y no es un malware que es cuando inicia el sistema o este tipo de malware a lo mejor que es más cantado. Es una prueba sencilla, pero bueno, lo más cercana posible. Tan pronto cualquier usuario abra el navegador, sin que aparezca nada raro, se establecerá una conexión reverse. Nosotros le hemos llamado Bob y Alice, aunque no se ve muy bien, allí en la parte derecha, donde pone Alice, he ejecutado la orden ID y estamos viendo el usuario Bob. En este momento ya tenemos acceso a los datos que estaban cifrados de este usuario, ¿vale? Porque la partición estaba cifrada, pero el usuario necesita introducir su usuario y contraseña, descifrar su home, por decirlo de alguna manera, y entonces en ese momento ya podríamos. Esto es un ejemplo muy bruto, muy exagerado, pero bueno, podría funcionar. De hecho, en nuestro laboratorio funcionó. Podíamos ver lo que estaba haciendo cada uno de ellos. Otra prueba de concepto que aquí no la hemos mostrado por falta de tiempo sería haber modificado, de hecho lo tenemos funcionando más o menos, que era modificarle el núcleo y podía hacer una escalada de privilegios. Ya que eres capaz de modificar el sistema de ficheros, también podías modificarle el propio Linux que está en /boot, que ese no está cifrado. Pero por falta de tiempo no vamos a contar aquí. Y ya concluyendo, código firmado no significa código seguro, significa que el binario no te lo pueden reemplazar, o si te lo reemplazan tú lo detectas, pero si tienes vulnerabilidades, esas vulnerabilidades están firmadas, son legales, tú las puedes explotar, no pasa nada. El cifrado de datos es solo efectivo si el sistema está apagado, de otra manera, como hemos visto, podríamos acceder a los datos. Y vaya, pues no, como consejo, pues no menospreciar aquellos ataques o vectores de ataque menos convencionales. ¿De acuerdo? Estamos muy acostumbrados a través de la web, a través de otro tipo de vector de ataque, pero este tipo de ataques también se utilizar para poder llegar incluso hasta el propio navegador, como hemos visto. Y nada, hemos hecho un análisis muy exhaustivo para encontrar esto y comentar un poquito también que Group, entre una de las funcionalidades que tiene muchas funcionalidades, y claro, pues lo que siempre se conoce, ¿no? La complejidad es un poco enemiga de la seguridad. El comando write word, que nos permite escribir en memoria, pues igual es un poco exagerado. Y eso nos permite pues, incluso ir más rápidos. Y bueno, el fallo lo hemos reportado. A fecha de hoy creo que es Oracle, ya lo tiene arreglado y los otros están en ello. Y bueno, más información en nuestra página web podéis encontrar allí pues, más detalles técnicos, subiremos la charla, ampliaremos la noticia y esto es todo.